El hombre que decidió el destino de Jesús. Culpable o atrapado. El hombre que pudo salvar a Jesús. Eligió no hacerlo, pero, ¿y si en realidad no tenía opción? Su nombre aparece en uno de los momentos más importantes de la historia, Poncio Pilato. Un gobernador romano, un político duro, un hombre que terminó tomando una decisión que aún se discute miles de años después. Hoy vamos a descubrir quién era realmente Pilato, qué ocurrió en ese juicio que cambió la historia, y por qué algunos creen que no fue un villano, sino un hombre atrapado entre el poder, el miedo y la presión. Porque hay algo que casi nadie te cuenta: Pilato intentó evitar lo que pasó, pero algo lo empujó a hacerlo de todos modos. Para entender a Pilato, primero hay que salirnos de la imagen simple que muchas veces se tiene. No era un rey, ni un emperador, era un funcionario del Imperio Romano. Pilato fue prefecto de Judea aproximadamente del año 26 al 36 después de Cristo, nombrado por el emperador Tiberio. Su trabajo era claro: mantener el orden, cobrar impuestos y asegurarse de que no hubiera rebeliones. Y aquí hay algo importante: Judea no era una provincia fácil. Era una región con mucha tensión religiosa y política. Los judíos tenían sus propias leyes, su propia fe, y no veían con buenos ojos la ocupación romana. Era como tener una olla a presión. Y Pilato estaba encargado de que no explotara. Historiadores como Flavio Josefo y Filón de Alejandría lo describen como un gobernante duro, incluso insensible en algunos momentos. Hay registros de conflictos entre Pilato y la población judía, como cuando introdujo símbolos romanos en Jerusalén, algo que provocó protestas. En pocas palabras, no era precisamente popular. Pero todo cambió en un momento muy específico: la festividad de la Pascua. Durante esta celebración, Jerusalén se llenaba de miles de personas. Y cuando hay multitudes, hay riesgo de disturbios. Pilato lo sabía, y justo en ese contexto aparece un hombre que estaba causando revuelo: Jesucristo. Jesús ya era conocido por sus enseñanzas, por sus seguidores, y también por incomodar a ciertas autoridades religiosas. Según los evangelios, Jesús fue arrestado y llevado ante el consejo religioso judío, el Sanedrín. Pero ellos no tenían autoridad para ejecutar a nadie bajo el dominio romano. Así que lo llevan con Pilato. Aquí es donde la historia se vuelve interesante. Pilato no ve a Jesús como una amenaza política real. De hecho, según los textos bíblicos, le pregunta directamente si es él, rey de los judíos. Y la respuesta de Jesús no encaja con la idea de un rebelde armado. Pilato lo interroga, y no encuentra culpa en él. Esto es clave. En el Evangelio de Juan, Pilato dice claramente que no encuentra delito en Jesús. Incluso intenta liberarlo, pero hay un problema. El problema no era Jesús, era la presión. Las autoridades religiosas insistían en que Jesús representaba un peligro. Lo acusaban de proclamarse rey, algo que podía interpretarse como una amenaza al Imperio Romano. Y aquí es donde Pilato se encuentra en una situación complicada. Por un lado, no quiere condenar a un hombre que considera inocente. Por otro lado, tiene que mantener el orden. Si la multitud se descontrola, si hay disturbios, su carrera, y posiblemente su vida, podrían estar en riesgo. Hay un detalle que muchas veces se pasa por alto. En ese tiempo, los gobernadores romanos eran responsables directos ante el emperador. Si fallaban en mantener la paz, podían ser removidos o peor. Pilato ya tenía antecedentes de conflictos en la región. No podía permitirse otro problema. Entonces intenta una estrategia. Pilato propone liberar a un prisionero, siguiendo una tradición de la Pascua. Les da a elegir entre Jesús y otro hombre, Barrabás. Barrabás no era cualquier persona. Según los textos, era un prisionero involucrado en rebelión y violencia. Pilato probablemente pensó: la gente elegirá a Jesús. Pero no fue así. La multitud pidió la liberación de Barrabás. Y aquí es donde la tensión sube. Pilato insiste, pregunta qué debe hacer con Jesús. Y la respuesta es clara: crucificarlo. Según el Evangelio de Mateo, Pilato incluso realiza un gesto simbólico: se lava las manos frente a la multitud, diciendo que es inocente de la sangre de ese hombre. Ese momento se volvió histórico. Lavarse las manos se convirtió en una expresión que usamos hasta hoy, para referirnos a alguien que se desentiende de una responsabilidad. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Realmente Pilato era inocente? Porque, al final del día, él tenía el poder de decidir. El momento más importante llega cuando Pilato toma la decisión final. Autoriza la crucifixión de Jesús. Y esto no fue cualquier castigo. La crucifixión era una de las formas más duras de ejecución en el Imperio Romano. Se utilizaba para criminales considerados peligrosos o rebeldes. Era lenta, dolorosa y pública.
Un mensaje claro para cualquiera que pensara desafiar la autoridad romana. Y aún así, Pilato ordena que en la cruz se coloque una inscripción: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Esto también es interesante. Algunos interpretan que fue una forma de burla, otros creen que fue una declaración irónica, o incluso una forma de provocar a las autoridades religiosas. Pero lo cierto es que ese acto quedó registrado en los evangelios. Después de esto, la historia de Pilato se vuelve más difusa. No aparece mucho más en los textos bíblicos. Pero fuentes históricas externas sí mencionan su destino. Según Flavio Josefo, Pilato fue finalmente removido de su cargo después de un incidente violento con samaritanos. Fue enviado a Roma para rendir cuentas ante el emperador. No se sabe con certeza qué pasó después. Algunas tradiciones dicen que cayó en desgracia, otras, que terminó su vida de forma trágica. Lo que sí sabemos es esto: Pilato no fue un simple villano de historia. Fue un hombre en una posición de poder, enfrentando presión política, miedo a perder su puesto, y una multitud exigiendo una decisión inmediata. Intentó evitar la condena, pero no lo suficiente. Y eso es lo que hace su historia tan humana. Porque no se trata solo de lo que hizo, sino de lo que no se atrevió a hacer. Y esa es una pregunta que sigue vigente hoy: ¿cuántas veces alguien sabe lo correcto, pero decide otra cosa por presión? La historia de Pilato no solo habla del pasado. Habla de decisiones, de poder, y de las consecuencias de elegir bajo presión.